En el contexto actual en que nosotros vivimos, en este mundo por el que nosotros vamos pasando, vamos transitando, es muy practicado, es muy ejercido el menosprecio. Es una forma en que la sociedad se comunica, el estar menospreciando a las demás personas. Es muy común encontrar la burla, encontrar la alusión incluso a cualidades personales de algunos que sean consideradas como desventajosas o débiles. Vivimos en medio de una sociedad con un lenguaje violento, agresivo, burlesco, y lo vemos con mayor frecuencia en las redes sociales, en donde la burla hacia las demás personas es lo común. Y tristemente nos hemos nosotros acostumbrado a escuchar en las conversaciones cómo hay menosprecio y burla de las demás personas. Las comunicaciones respetuosas, reverentes, muy pocas veces son observadas. Y el concepto oculto detrás del menosprecio y la burla a los demás no es otra cosa que el orgullo, la altivez. Se desprecia a las personas a las que se les tiene menos valor, a las que se le considera inferiores, ya sea por una cualidad personal, por una debilidad personal, por alguna deficiencia física, por alguna manifestación que ha dado, por algún comportamiento que ha tenido. El menosprecio implica asignar a la otra persona un valor inferior al que tiene. Básicamente un valor inferior a mí mismo. Se genera entonces con esto una comunicación que más bien degrada y denigra a las demás personas. Esa es la sociedad en que vivimos, así se comunica. El menosprecio no hace otra cosa más que disfrazar el orgullo. Es una manifestación de orgullo personal, de egoísmo, por el cual me considero superior a otro y menosprecio a los demás, burlándome, tratándoles mal. Quiero decirte que el menosprecio está abiertamente opuesto a la forma de comunicación y de comunión que debemos demostrar los que estamos en Cristo. Es totalmente contrario al ejercicio de la humildad. Y hoy el Señor va a presentar una advertencia muy seria en contra del menosprecio. Una advertencia para que no sea esa nuestra forma ni de percibir a los demás y mucho menos de tratar o de comunicarnos con las demás personas o acerca de las demás personas. El menosprecio está en clara oposición a la obra de Cristo, a la voluntad de Dios, a la obra del Espíritu Santo e incluso al servicio de los ángeles. Vamos por favor a Mateo capítulo 18 y vamos a empezar en el verso número 10 hasta el 14. El título de este mensaje es Advertencia contra el menosprecio. Voy a permitirme leer la palabra del Señor, Mateo capítulo 18, versos del 10 al 14, y como ya es conocido, vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Palabras del Señor Jesucristo. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada?
Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Observamos primero la seria advertencia. Jesús nos ha dejado claro en el contexto inmediato anterior cómo Él se identifica plenamente con cada uno de los creyentes. Cualquiera que recibe a uno de estos que ha comenzado en la vida cristiana, a uno de estos pequeñitos, cualquiera que lo reciba a mí, me recibe. Él se identifica plenamente con todos y cada uno de los creyentes, mayormente con los que recién están comenzando en la fe. Así como pasa en el mundo natural, aquel recién nacido tiene mayor necesidad de cuidado y protección que aquellos que ya han avanzado en edad. Eso nos ha dicho en el verso 5. Nos ha dicho en el verso 6 cuál es la condición de cualquiera que quiera ser un obstáculo, un tropiezo para los que vienen comenzando en la fe, en la vida cristiana. Y su condición es tal que mejor le sería amarrarse o colgarse una piedra de molino de asno en el cuello y echarse en el fondo del mar. Eso lo ha dicho en el verso 6. El Señor también ha dejado claro cuál es el ambiente de tropiezos en que vivimos nosotros los creyentes. Es este mundo. Este mundo está lleno de tropiezos, de obstáculos para nosotros los creyentes, más aún para los que recién están comenzando en la vida cristiana. El Señor incluso nos adelantó la urgente necesidad de estar observando continuamente cómo nos comportamos y que cuidemos nuestro ejemplo, nuestra libertad cristiana, porque al ejercerla eventualmente más bien estamos manteniendo un pecado oculto. Pero ahora el Señor nos hace una advertencia con esto de base. Y primero nos da una advertencia con una orden, con un imperativo. Verso 10. Mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos. Esta advertencia, mirad, lleva una orden implícita, ¿no es cierto? La orden es que tengamos atención, que miremos, que observemos, que tengamos cuidado, que atendamos. Implica poner suma atención, máxima atención. Es un imperativo que exige una acción puntual. Cuidado. Miren atentamente. Observen, pongan cuidado. Tengan cuidado de. Aquí se trata de algo de mayor importancia. Y no estuvimos ahí en aquel momento, pero hoy estamos escuchando a Cristo y parece del relato que en este momento el Señor está diciendo algo de mayor importancia. Pareciera ser que sube el tono, el volumen de su voz y dice, mira, cuidado, pongan atención, no menospreciéis, no despreciéis a uno de tus hermanos más pequeños. No menospreciéis o no despreciéis. Estamos hablando de un término sinónimo. No des menos valor a otras personas. En el ámbito nuestro. No deis menos valor a otro creyente. Aunque apenas esté comenzando en la fe, cuidado con el trato que tienes para con otros de tus hermanos creyentes. Cuidado, le das menos valor. Y es que
Sabes, el menosprecio, aunque es una actitud interna, se manifiesta en el trato con las demás personas. En la forma en que tratas a los demás, la manera en que hablas con los demás. Muestra el menosprecio. El Señor lo que está diciendo en suma aquí es: el desprecio por los demás debe de ser completa y absolutamente desterrado del trato que nosotros tenemos entre nosotros. Puede ser que vivamos en medio de una sociedad donde el menosprecio y el maltrato a los demás se manifiesta continuamente. Puedes ver los programas de televisión en donde a las personas se les menosprecia, se les maltrata y aún se hace burla de las personas. Puedes verlo en las comunicaciones, en las redes sociales. Cómo se desprecia a los seres humanos por cualquier circunstancia. Pero entre nosotros no debe de existir ningún tipo de menosprecio. Eso es lo que el Señor nos está ordenando. Como entre los creyentes no hay ninguno mayor que los demás, ¿sabías? Todos tenemos el mismo precio. Todos tenemos el mismo valor. Aun cuando alguno ha caído porque se ha descarriado o se ha extraviado de la fe, mientras siga siendo un creyente, y lo seguirá siendo si una vez lo fue. Como es un creyente, como es un hijo de Dios, aunque de pronto en algún punto se descarrió, no hay autorización en el reino de los cielos para despreciar a ninguno. Para que entendamos más claramente, el trato que se tiene en el mundo entre ellos es totalmente distinto al trato que usted y yo tenemos que mostrar entre nosotros y para con los de afuera. La santidad de creyente se trata en el hecho, o se observa en el hecho de que se comporta diferente al mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. El Señor dice: no hay autorización, y es provocar al Señor cuando nosotros menospreciamos o despreciamos a otro hermano. Y viene la primera razón de esa advertencia. Verso 10: porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La primera razón por la cual usted no debe de despreciar, ni yo debo de despreciar, es por el ministerio de los ángeles. Estas criaturas de Dios, estos seres angelicales, tienen una adoración continua a Dios. Ellos están en su presencia continuamente viendo al Padre Celestial. Pero ¿sabe? Esa adoración está acompañada de una disposición para que en el momento en que ese Padre Celestial al que ellos ven continuamente abre su boca y da una orden, de inmediato ir y cumplir la orden de Dios. Y la orden de Dios a los ángeles es: vaya y sirva a mi hijo, a mi hija, a aquel de allá, al otro, incluso al que se descarrió, vayan y cuídenlo, protéjanlo. Jesús considera oportuno que nosotros recordemos que los ángeles del Señor están al servicio del Señor en favor de nosotros. Cuando un ángel viene y te protegió, te ayudó, te cuidó, es cierto, te está haciendo un servicio, pero el servicio no te lo está haciendo para honrarte a ti. ¿Me doy a entender? El servicio lo está haciendo para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio una orden y fue y cumplió inmediatamente la orden de Dios.
Eso lo que muestra es que Dios en los cielos tiene cuidado de todos y cada uno de los suyos. Usted y yo no estamos solos aquí. Usted y yo estamos siendo protegidos por el Dios Todopoderoso, que tiene miriadas de ángeles para ordenarles y venir y proteger y cuidar y estar a la par de nosotros, del pueblo de Dios. La Escritura nos narra que hay ángeles que incluso están alrededor de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos cuando estamos nosotros en tiempo de adoración a Dios. Es una realidad, es una verdad que el Señor está comunicando ahora. Es decir, los ángeles tienen un ministerio de adoración, servicio. Adoran a Dios, nos sirven a nosotros. Ya decíamos la semana anterior, qué bueno es que nosotros aprendamos a tener un ministerio de adoración, servicio. Adorar al Señor en todo y servir a nuestros hermanos. De eso se trata. Pero el Señor da una segunda razón. No solo los creyentes están al cuidado de Dios y de los servidores de Dios o de los adoradores de Dios, que son los ángeles, sino nos da una segunda advertencia de por qué no debemos menospreciar a ninguno. Verso 11: porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ciertamente la obra de Cristo implica que cualquier obra en su contra sea totalmente inaceptable. Si Cristo Jesús bajó del cielo para salvar a los que se habían perdido, ¿cómo se nos puede ocurrir a nosotros menospreciar a uno que ha sido salvo por la sangre de Cristo? Es ir en contra del mismo Jesucristo cuando menospreciamos a cualquier hermano en la fe, por el cual Cristo murió. Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Este verso está en Lucas, capítulo 19 y verso 10. Es una verdad que está escrita antes de ese verso y después de ese verso en toda la Escritura. La obra de Cristo es venir a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar lo que se había perdido. Podemos compartir que ciertamente en la mayoría de los mejores textos manuscritos este versículo no se encuentra. Por eso algunas versiones que van a estudiar ustedes se van a encontrar que este versículo no está. Pero no es necesario que discutamos el tema, es una verdad real. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Desde el principio fue anunciado que Cristo venía a eso. En Mateo 1:21 dice que Jesús vendría a salvar a los pecadores, precisamente del pecado. Jesús lo recordó cuando habló con Nicodemo en Juan 3:17 y dijo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Mas esta salvación se alcanza solo en los méritos y la obra de Cristo. Solo por gracia, que nos es mostrada en el Evangelio por medio de la fe. Por eso es necesario que atendamos nosotros el mensaje de la predicación, porque ese es el método que el Señor dejó para exponer la salvación de Jesucristo. Y somos llamados a entender, somos llamados a entregarnos a Cristo, porque Él vino para salvar a los pecadores. De tal manera que, a modo de resumen, el menosprecio a los hermanos no puede tener lugar. Jesús está diciendo que no, primero, porque va en contra del ministerio de los ángeles. Segundo, porque va abiertamente en contra de la obra de Cristo. Y ahora el Señor nos da una parábola con la cual quiere fijar este concepto
en nuestra mente. Como que el Señor sabe que en este mundo la gente anda despreciando a los demás y quiere fijar esto en la mente de nosotros. Ahora vamos a leer la parábola del pastor que sufre el descarrío de una de sus ovejas. Verso 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y sucede que la haya, y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocijan más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Vean cómo Jesús inicia la parábola. Primero hace una pregunta. Con esta pregunta primera, Jesús lo que está pretendiendo es que los que le escuchan reflexionen. Es una pregunta para ponerlos a pensar, para ponerlos a meditar. Es la antesala previa para que lo que sigue ellos lo puedan meditar. Y por eso les pide su parecer. ¿Qué os parece? ¿Qué opinión tienen ustedes? Es un llamado de atención. ¿Qué opinión les merece lo siguiente? Exige que meditamos. Y usted y yo no estábamos allá cuando Jesús estaba en esa cena, pero hoy estamos aquí y Él nos está haciendo a nosotros la misma pregunta. ¿Qué nos parece a nosotros lo siguiente? Un pastor tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado. Tiene 100, pero una se descarrió. Tomó otro camino. No siguió con el redil, con todas las ovejas, sino se descarrió. No está siguiendo la voz del pastor, sino que se descarrió. Por cierto, el verbo descarriar viene de un vocablo griego que implica salirse del camino por un engaño. Iba detrás del Señor, creyó que ese era el camino y de pronto hubo un cambio y siguió creyendo engañosamente que ese era el camino. El mismo verbo está escrito conjugado en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os descarríe. Está en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar, no os dejéis descarriar. Está en Gálatas 6:7, no os dejéis engañar. Está en Santiago 1:16, no os engañéis a vosotros mismos. Está en Tito 3:3, cuidado con ser extraviado. Está en Santiago 5:19 y en Primera de Pedro 2:25 cuando dice que no nos descarriemos. El concepto nos queda claro. Descarriarse es no seguir el camino del Señor, sino que por un engaño nos fuimos por una ruta que no era. Eso le pasó a la oveja. Como se fue por una ruta que no es, se salió del camino, ya no está bajo el cuidado y la dirección donde estaban todas las demás ovejas. Lo anterior implica que fue una oveja que pertenece al pastor. Sé que hay una interpretación por ahí que se sale del contexto. Es una oveja que pertenece. Ya fue comprada, ya fue lavada con la sangre preciosa de Cristo. Es una oveja que le pertenece al Señor. Es suya, de su propiedad, pero sufrió un engaño, un desvío, un descarrío. ¿Cuál es la reacción del pastor? Dejó las 99 en el monte y fue en busca de la descarriada.
es suya. Jesús dijo que ninguna de sus ovejas se iba a perder, ¿no es cierto? Ninguna. Puede ser que en algún momento alguna se engañe y pierda algunas cosas de esta vida por ese engaño, pero su alma sigue perteneciendo, su vida sigue perteneciendo al Señor. Lo que nos quiere decir el Señor con esto es que nosotros reflexionemos sobre el valor de esta oveja. Observe la pregunta. ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? La pregunta es retórica, claro que sí. Lo que nos está mostrando es el valor de una oveja. Para Jesús, cualquiera de nosotros tiene un valor que amerita dejar a los demás cuando nos hemos descarriado e ir por nosotros. No es un menosprecio a las 99, sino está dándonos a entender cuál es el valor de una sola, y así valen todas. Así valen todas. El pastor no las dejó para que se descarríen. No las dejó desatendidas. El pastor las dejó en el monte para bajar y tiene la visión de sus ovejas mientras está buscando las demás. Mientras está buscando la perdida, la extraviada. El Señor las cuida todas, las 100. No pierde la vista de las 99, pero está buscando la descarriada. Mire, eso nos pasa a todos. Yo tengo 4 hijos, pero cuando uno se me enferma o se me descarría, va a requerir más atención. ¿Significa que dejo de amar a los demás? No. Pero ¿a qué requiere más atención por ahora? Y lo importante es que venga el restablecimiento con el resto de la familia. Y entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor que apenas se alegra. ¿O qué dice el verso número 13? Y sucede que si la haya, o si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija, se alegra sobremanera, tiene un gozo que se le sale a ese pastor. ¿Por qué? Por esta oveja, más que por las 99 que no se habían descarriado. El regocijo del pastor, una oveja descarriada que regresa al redil. Es un gozo no pequeño, se regocija. Ahora el redil está completo. Aquella que estuvo en peligro ahora está a salvo. Ahora continúa el pastor con sus ovejas. El pastor conoce tan íntimamente a cada una de sus ovejas que él sabe dónde está. Él sabe en cuál de los quiebres del camino se quedó. Observe que nunca la oveja fue a buscar al pastor. Fue el pastor el que fue a buscar a la oveja. Él sabe dónde está y va hasta ella y la va a ir a traer y la va a recoger otra vez. Él conoce a cada una de sus ovejas por nombre. Él las conoce íntimamente. Y aunque cierto canto por ahí dice que un día al contarlas todas le faltaba una, el texto nos dice que no tuvo que contarlas, él sabía cuál era. Él tiene el control absoluto de todos y de cada uno de sus hijos. Él tiene una íntima relación y nos conoce plenamente a todos. No hace falta que nos cuente. Qué hermoso, ¿no le parece? Voy a hacer una pequeña aclaración. Esta parábola está escrita también en Lucas, pero en Lucas tiene un contexto distinto. ¿Okay? Por eso no es un pasaje paralelo, sino que Jesús muchas ocasiones ocupaba una parábola para enseñar cierta verdad aquí y luego tomaba la misma parábola para enseñar otra verdad acá. De tal manera que no son paralelos, pero sí es la parábola. Y mire,
Ahora viene la tercera razón de por qué no debes de menospreciar a ningún hermano. Ya vimos la primera. Los ángeles del cielo son cuidadores de todos y cada uno de los creyentes. Cuidado, menosprecias a alguien que cuidan los ángeles. 2, Jesucristo vino a salvar a todos y cada uno de los creyentes. Cuidado, menosprecias algo que Jesús ama. 3, verso 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se extravíe, que se pierda ninguno de los pequeños. Este versículo nos muestra en primer lugar la realidad de que el Padre está en completo y absoluto control de todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Él tiene identificados a todos y cada uno de sus hijos. Él sabe dónde están, qué están haciendo. Él sabe qué es lo que están sufriendo. Él tiene el control. Él predispone todo lo que ocurre en la vida del creyente. Todas las cosas ayudan a bien. Él sabe cómo manejar el entorno de la vida de todos y de cada uno. Incluso de aquellos suyos que en algún momento se descarrían. Y por cierto, porque el Señor, al hablar de menosprecio, hace que nos centremos de pronto en los descarriados. Porque es clásico que nosotros despreciemos a aquellos que en algún momento se descarriaron. Esa es la actitud que no debe existir en medio de la iglesia. Cuidado. Cuidado cuando has escuchado que alguien se descarrió. O que alguien incluso cometió algún pecado. Vamos a dejar eso para la evaluación final. El Padre tiene plena soberanía en todas las cosas y aún los descarriados suyos, Él los observa del cielo y usa el arsenal de ángeles para cuidarlo allí donde esté un hijo suyo. Pero lo importante aquí es que se nos revela cuál es la voluntad de Dios, aunque nos la revela en negativo. No es la voluntad de Dios que ninguna de sus ovejas se descarríe. Atrevámonos a ponerlo en positivo. Es la voluntad de Dios que ninguna de sus ovejas se descarríe. Cuidado con nuestro comportamiento, con nuestro trato en relación con las ovejas aún las descarriadas. En tanto comprendemos que la obra de Cristo en cada uno de los creyentes se ha iniciado por la acción del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, aquí tenemos uno que nació por la obra del Espíritu Santo, que es cuidado por el Padre a través de sus ángeles, que fue uno de los cuales estaban incluidos en la razón por la que Cristo vino a la tierra a salvarlo, y además que es la voluntad del Padre que no se pierda. Y la advertencia de Cristo es: no lo menosprecies. Para mí tiene alto valor. No le des un valor inferior. No lo menosprecies. Podrías estar en contra de lo que hizo nacer el Espíritu, de aquel por quien Cristo vino, del que es cuidado por los ángeles y de aquel que es la voluntad del Padre que no se pierda. Podrías hallarte luchando contra el Señor cuando desprecias a uno de tus hermanos. En la comunidad del reino de los cielos, nadie puede ser despreciado. No hay autorización. Todos tienen un gran valor delante del Dios Todopoderoso. Concluyo. Ciertamente vivimos en una sociedad de pecado.
Y una de las manifestaciones del orgullo y de la arrogancia de los hombres es el desprecio de los demás. Sobre todo de los débiles y descarriados. La tendencia natural del hombre es estimarse a sí mismo más que los demás. Eso lo notamos en el trato, en el tono verbal, en las comunicaciones. Y en esta sociedad de violencia se degrada a las personas de menor valor a los ojos de los demás. Si no, ¿por qué el aborto? Si no, ¿por qué la eutanasia? Y otras formas de extinción a los que se creen de los que se cree que se tiene menor valor en la sociedad. Es el orgullo imperante del hombre que se cree superior a otros, que los desea aún eliminar. Pero entre nosotros los creyentes no es así. No hay cabida para el menosprecio de los demás. Entre nosotros hay una muerte a la naturaleza humana con todos sus deseos. Es parte de la crucifixión diaria que tenemos que tener para que sea Cristo el que viva en nosotros. El menosprecio, la burla, el desprecio por los demás no tienen lugar entre los que son de Cristo. Y lo digo con certeza, y lo digo con autoridad, y lo digo para que tomes conciencia. Mira cómo tratas a los demás, mira tus comunicaciones, revisa tus redes sociales. Y menos aún despreciar a un creyente, uno que es de tu misma familia, uno que te pertenece a ti y al que tú perteneces. Todos los creyentes son personas en que Cristo está siendo formado. Cuidado con menospreciar eso. Menospreciarle significa ir en contra de la obra que Cristo inició. Menospreciarlos implica ir en contra de la voluntad de Dios. Menospreciarlos es ir en contra de la acción defensora de los ángeles. Quiero preguntar para que puedas reflexionar. Son preguntas que quiero que en verdad te hagas para que te puedas evaluar. ¿Cómo pues menosprecias a los que son amados por Dios mismo? Recuerda los momentos en que has valorado a los hermanos en menos de lo que te valoras a ti mismo. ¿Entiendes que si lo has hecho así, has despreciado la obra de Cristo Jesús cuando menosprecias a los hermanos? ¿Cuáles son tus sentimientos y tus pensamientos, incluso cuando uno de tus hermanos se ha extraviado? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes acerca del hermano? No debes menospreciar tampoco la obra que Jesús está haciendo en tu propia vida para que seas como Cristo. En el tanto menosprecias a otros, eso resulta en que estás menospreciando también la obra que Cristo está haciendo en tu propia vida. Solo quiero invitarte. ¿Qué te parece si volvemos al arrepentimiento? ¿Qué te parece si confesamos este pecado delante de Dios y nos apartamos? Y aprendemos o emprendemos la acción contraria. Apreciar a los demás. Amar a aquellos que el Señor amó. Y a hacer lo que el Señor nos ordena en su palabra. A considerarlos como superiores a nosotros mismos. Por favor, inclina tu cabeza. Cierra tus ojos. Recuerda que en los demás creyentes mora el Espíritu Santo de Dios,
y aunque en algún momento se extravíen, son del Señor y Él les hará volver. Señor, en esta hora damos gracias. Damos gracias porque Tú nos has advertido. Y sí, queremos confesar que no han sido pocas las ocasiones cuando hemos pensado mal de nuestros hermanos, les hemos menospreciado. Cuando a veces pecan, entonces hablamos mal de ellos. Hacemos burla, chistes, creyendo que nosotros somos mejores y que nunca vamos a caer, creyendo que somos superiores porque no hemos cometido ese mismo fallo, ese descarrío. Pero, oh Señor, te pertenecen. Es magnífico ver a Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto, y luego su descripción nos podría llevar a pensar a nosotros que tal como se comportaban, quizás no eran todavía ni creyentes, pero Pablo les llama amados hermanos en Cristo. Ayúdanos a nosotros, Señor, a volvernos de este camino, no adoptar la costumbre del mundo de desprestigiar, desacreditar, menospreciar a los demás, de tratar con violencia y de tratar con maldad a los demás. Perdónanos. Perdónanos por los comentarios que hemos emitido. Perdónanos por lo que hemos escrito en nuestras redes. Perdónanos porque lo hemos pensado y quizá no lo hemos dicho, pero hemos menospreciado a otros. Perdónanos porque queremos que Cristo sea formado en nosotros y no queremos ir en contra de lo que Tú estás haciendo en nosotros y en los demás. Mas ahora, permítenos caminar por la senda del amor y del aprecio por la obra que Tú haces en los demás. Permítenos, Señor, estimar a los demás y dirígenos y conmínanos a que podamos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, porque así se forja la comunidad del reino de los cielos. Es una muestra de humildad, es una muestra de dejar atrás el orgullo, es una muestra de que verdaderamente Te pertenecemos. Si alguno en esta mañana, Señor, se da cuenta que no solamente ha cometido este pecado, sino que su vida está llena de otros pecados y no se ha entregado aún a la soberanía Tuya, Señor, llámalo a Ti, Señor, y que encuentre en esta comunidad un lugar en donde se le aprecia y se le ama, invitándole al arrepentimiento, y una vez arrepentido, cuidándolo como nuevo creyente. Te pedimos esto, Jesús, para Tu gloria, para Tu honra, porque solo en Ti y para Ti y por Ti son todas las cosas. Que esta iglesia, Señor, Te siga reconociendo siempre como el único que merece la gloria y la honra. Para Tu nombre, Señor, para Tu honor. La iglesia del Señor puede ponerse en pie y recibir la bendición sacerdotal que por una gracia especial de Dios me permite hoy entregar de su parte. Iglesia Bautista Betel, que Jehová te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por el Señor Jesucristo. Amén y amén. Salúdense, hermanos, y que Dios nos bendiga.